Vamos a seguir con ejercicios de MRU y MRV, en este caso ejercicios por tramos. Por tramos significa que tenemos en una parte del ejercicio un movimiento y en otra parte otro movimiento. Veamos el ejemplo 12. Un móvil recorre dos tramos rectilíneos sucesivos. El primer tramo de 200 metros lo hace a una velocidad constante de 10 metros sobre segundos y el segundo tramo lo hace en 10 segundos y en forma uniformemente variada, duplicando su velocidad en esos 10 segundos. Me van a pedir que calcule la velocidad media en cada tramo y en el recorrido total y unos gráficos. Lo primero que voy a hacer es hacer un esquema de la situación. Yo acá me pongo mis datos, ¿sí? Me dice que en el tramo 1, ¿sí?, recorre 200 metros y a una velocidad constante de 10 metros sobre segundos. ¿Qué significa esto? Que me diga velocidad constante significa que es un MRU. Por eso sé que ese tramo es de MRU y voy a usar las fórmulas de MRU. Velocidad constante de 10 y recorre en ese primer tramo 200 metros. Ahora, el segundo tramo, ¿cómo lo hace? El segundo tramo lo hace en 10 segundos y en forma uniformemente variada, o sea, MRV, y dice que duplica su velocidad en esos 10 segundos. O sea, tramo 2, MRV, tarda 10 segundos y duplica su velocidad. ¿Y qué velocidad llega entonces? La velocidad inicial que tiene el tramo 2 es la final del tramo 1. A ver, el tramo 1 es MRU, ¿no? Siempre va a ir a la misma velocidad, a 10 metros sobre segundos. Si salió de acá a 10, llega acá a 10 porque es MRU. Ahora, cuando termina este tramo, empieza el otro. Y empieza con la velocidad que dejó este. O sea, la velocidad inicial es de 10. Y la final, al decirme que se duplica, quiere decir que la final va a ser el doble de 10, o sea, de 20 metros sobre segundos. Entonces esto me lo dice indirectamente. La clave de los ejercicios así por tramos es que donde termina un tramo es donde comienza el otro. ¿Está? Entonces, imaginemos que es, no sé, un auto partió, recorrió 200 metros y lo hizo a esta velocidad. Después de 200 metros acelera. ¿Por qué acelera? Porque cambia la velocidad, acelera y llega a 20. Tardó 10 segundos. Bueno, primero tengo que plantear eso, poner los datos ahí, así no estoy volviendo constantemente al problema y entiendo, digamos, cuál es la situación. Ahora veamos qué preguntan. Calcular la velocidad media en cada tramo y en el recorrido total. Bueno, ¿qué es la velocidad media? La velocidad media es, como decir, media significa promedio, es un promedio de velocidades que tuvo. ¿Cómo se hace? No promediando la velocidad, sino que la fórmula de velocidad media es el espacio recorrido en un tiempo. Es como la velocidad que definimos en el MRU. Entonces me pregunta la velocidad media para cada tramo y para el recorrido total. Bueno, en el tramo 1, ¿qué velocidad media tuvo? Acá no tengo que hacer cuentas, porque es la misma velocidad que tuvo siempre. 10 metros sobre segundos, si siempre fue a 10, su velocidad media es de 10. Es el dato que me dan, porque es un MRU. Ahora, para el tramo 2, nosotros dijimos que partió a 10 y llegó a 20. ¿Sí? Partió de 10 metros sobre segundo, llegó a 20 metros sobre segundos. La velocidad fue aumentando todo el tiempo, no hubo una sola velocidad, sino que salió de 10 y fue aumentando hasta que llegó a 20. ¿Cómo voy a calcular esa velocidad media? Bueno, la forma correcta de calcular la velocidad media es calcular cuánto espacio recorrió y en cuánto tiempo lo hizo. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular primero el espacio que recorrió acá. ¿Cómo calculo qué espacio recorrió ahí? Tengo que hacer la fórmula de MRV. El tiempo lo tengo, el tiempo es 10 segundos, pero tengo que saber cuánto espacio recorrió acá. Entonces, ¿cómo puedo calcular un espacio? Teníamos dos fórmulas. Una de las fórmulas era la que tenía el tiempo y otra es la que tiene la aceleración y las velocidades, ¿sí? Cualquiera de esas dos fórmulas que queramos usar, vamos a tener que calcular la aceleración. Ya sé que usamos esta, velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado, o delta t acá es lo mismo. O la otra forma que tenemos de calcular cuánto espacio recorrió es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por aceleración. Cualquiera de esas dos necesito la aceleración.
Puedo usar cualquiera, pero necesito esa aceleración. ¿Cómo calculaba la aceleración? Era la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Vamos a calcularla. Velocidad final es 20 metros sobre segundos. Menos la velocidad inicial, 10 metros sobre segundo. Sobre el tiempo que tardó 10 segundos. 20 menos 10 es 10 metros sobre segundos. Dividido 10 segundos. 10 dividido 10, 1. Y quedaba metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, esa es la aceleración. Yo necesito saber el espacio para calcular esa velocidad media, ¿sí? ¿Cuál uso de las fórmulas de acá? La que quieran, ¿sí? Puedo usar esta o esta. Acá pondría el tiempo, los 10 segundos, y acá pongo las dos velocidades. Supongamos que uso esta. Tengo que poner la velocidad final al cuadrado, que es 20 al cuadrado. Todo, la unidad y el número. Menos la velocidad inicial al cuadrado, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, sobre 2 por la aceleración, que la aceleración me había dado 1. 2 por 1 metro sobre segundos al cuadrado. Bueno, y acá hay que hacer esta cuenta para calcular ese espacio recorrido. Vamos a hacer la cuenta y eso nos va a quedar 20 al cuadrado, que es 400, menos 10 al cuadrado, que es 100, o sea que nos quedaría 300, y nos va a quedar 300 dividido 2, 150 metros. Si no, bueno, lo podés hacer en la calculadora. 20 al cuadrado menos 10 al cuadrado es 300 y dividido, y abajo teníamos 2 por 1 que es 2, da 150. Y las unidades van a quedar metro porque es un espacio. Bueno, tenemos entonces el espacio, 150 metros. Y ahora sí podemos calcular la velocidad media del tramo 2. Velocidad media del tramo 2 es el espacio, que acá entonces sabemos que recorrió 150 metros, ya lo podemos anotar como dato. 150 metros sobre cuánto tardó en recorrer esos 150 metros. 10 segundos. 150 dividido 10, se simplifica los ceros, 15 dividido 1, 15. 15 metros sobre segundos es la velocidad media. ¿Sí? Entonces ahí calculamos la velocidad media. Ahora, ¿podríamos haberla calculado de otra forma? Sí, porque es bastante fácil de razonar. Si yo salí a 10 y llegué a 20, como el promedio de esos dos valores es 15. ¿Sí? Entre 10 y 20, la velocidad que estaría en el medio de 10 y 20 es 15. Pero lo correcto era calcularlo de esta manera si te piden hacerlo en el parcial. Si la velocidad media se calcula entonces como cuánto varió el espacio en ese lugar sobre cuánto varió el tiempo. Te va a dar lo mismo que si lo razonas de esa forma, el promedio de esos dos valores. Ahora, me preguntaba, la velocidad media en cada tramo, entonces acá era de 10 metros sobre segundos, acá de 15, y en el recorrido total. Bueno, y ahí fíjate que en el recorrido total tengo que hacer esta misma fórmula, pero para el recorrido total. ¿Cómo hago para el recorrido total? También tengo que calcularla de la misma forma, y ahí no es tan fácil razonarla, porque tengo que poner cuánto es el espacio recorrido en todo el recorrido total y cuánto es el tiempo que tardamos para ese recorrido total. Entonces, ¿cuál es la velocidad media total? El espacio recorrido es la suma de los dos espacios, ¿sí? Acá es 200 metros y acá recorrimos 150. 200 más 150 es 350 metros totales. Dividido el tiempo total que tardé en recorrer. Y ahí ojo porque no tengo el tiempo de acá. Acá me dieron la velocidad y acá me dieron acá sí me dieron el tiempo. Tengo estos 10 segundos. Tendría que ver acá cuánto tardé en recorrer ese primer tramo. Entonces vamos a calcularlo. Vamos a ver cuánto tiempo tardé, así se lo puedo sumar al otro tiempo. Lo haríamos así. Esto es un MRU. La fórmula de MRU es que la velocidad es el espacio sobre el tiempo
En velocidad pongo 10 metros sobre segundos. El espacio recorrido es 200 metros. Y despejo cuánto tiempo tardó, porque no me dijeron cuánto tardó. Este tiempo que está acá dividiendo pasa multiplicando. Y después los 10 pasan dividiendo. Acá ojo que no puedo pasar el 200 para el otro lado. Siempre pasa lo que está en la parte de abajo, que está dividiendo, pasa multiplicando y después el otro dividiendo. Y acá haces la cuenta. 200 dividido 10, se simplifica un 0 con un 0, nos queda 20 sobre 1, 20. Se va metro con metro y queda 20 segundos. Ok, entonces sabemos que acá tardó 20 segundos. En este tiempo. Bueno, entonces ahora sí podemos calcular lo que estábamos calculando. Que tenemos para el total. El espacio era los 200 más los 150, 350 metros. Y el tiempo son los 20 segundos que tardó acá, más los 10 segundos que tardó acá, 30 segundos. Y ahí saco la velocidad media, que hago 350 dividido 30. 11,66, o lo podés redondear a 11,7 o 11,67 si consideras que a partir de 5 se redondea para arriba. Podemos poner 11,7 metros sobre segundos, ¿sí? Entonces fíjate que si el tramo es todo igual, es fácil ver la velocidad media. O sea, este tramo era siempre el mismo tipo de movimiento. Si fue a 10, la velocidad media es 10. Acá era todo MRV, podría ser como un promedio de esas dos velocidades. Pero si yo hago para el recorrido total, ahí no lo puedo razonar, ya tengo que hacer sí o sí la cuenta, que es cuánto espacio recorrió en total, sumar los dos tramos, sobre cuánto tiempo en total, sumar el tiempo de cada uno de los tramos. Bueno, ahí entonces es lo que nos pide el primer punto. Ahora, el segundo punto, el B pide que hagamos unos gráficos. Los gráficos de siempre. Aceleración, velocidad y posición en función del tiempo para el recorrido total, ¿sí? O sea que yo esto que tengo acá lo tengo que pasar a gráficos. Esto es un esquema. El gráfico es hacer los ejes coordenados. Entonces, yo acá ya me preparé para hacer los gráficos. El primero necesito graficar la aceleración. Bueno, aceleración, pongo las unidades, metros sobre segundos al cuadrado, y el tiempo en segundos. ¿Cómo es la aceleración? La aceleración es para MRU 0, porque en MRU no hay aceleración, y para MRV tiene que ser siempre la misma, porque la aceleración en MRV es constante. Para mis tramos, el MRU, ¿sí?, duró, nosotros calculamos que nos duró 20 segundos. O sea que hubo 20 segundos donde la aceleración fue 0, porque no aceleró. Entonces supongamos que yo acá pongo 20 segundos. Acá es el tiempo 0, hasta el tiempo 20 segundos no hubo aceleración. No hago nada, ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado, porque es 0. Puedo hacer una línea en 0, ¿sí? Aceleración 0, bien pegado ahí al eje, porque esto fue MRU y en MRU no acelera nada. Ahora, después de eso, hubo 10 segundos donde sí aceleró y la aceleración nosotros la habíamos calculado. Cuando calculamos acá la aceleración nos había dado 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo grafico eso? Bueno, a partir de eso y durante 10 segundos más, acá yo puse el cronómetro, pasaron 20 segundos, después pasaron 10 segundos más, quiere decir que llegando al segundo número 30 de esta escala, ¿sí?, porque 10 segundos es el delta t entre 20 y 30, pero yo si sigo con el cronómetro funcionando va a llegar hasta 30 segundos. La aceleración fue de 1 metro sobre segundo. Y acá empieza así, la línea es constante, ¿sí?, y no la uno con esta. ¿Por qué? En MRU no hay nada. Empieza a haber aceleración en el tramo que es MRUB. En esta parte hay aceleración, siempre la misma aceleración, constante. Si querés esto se puede unir con una línea punteada, pero no se une porque acá no había y acá empieza a haber. Acá empieza a acelerar siempre con la misma aceleración. Bueno, ese es el de aceleración. Ahora veamos el otro gráfico que pregunta, el de velocidad. También vamos a tener el tiempo dividido en dos. Hasta los 20 segundos fue MRU y entre los 20 y los 30 segundos va a ser MRV.
En MRU la velocidad es constante. ¿De cuánto era esa velocidad? Era de 10 metros sobre segundos. Entonces, desde 0 hasta 20 segundos, la velocidad fue siempre la misma. Fue de 10. Un MRU habíamos visto que el gráfico de velocidad era siempre la misma. No importa qué tiempo sea dentro de este movimiento, siempre la misma velocidad. Ahora, en el otro pedazo, que fue MRV, sí aceleramos y sí pasamos a llegar a una velocidad que se duplicaba, que era de 20 metros sobre segundos. Entonces, yo sé que voy a unir este tiempo, 30 segundos, con esta velocidad que se alcanzó, que es de 20. Y ahí lo uno con una línea recta, porque el gráfico de velocidad con aceleración positiva en el MRV es una línea creciente. Quiere decir que la velocidad aumentó desde 10 hasta 20, desde el segundo 20 hasta el 30. Y esto es importante que lo vean. No estoy diciendo que estuvo 30 segundos andando, sino que yo tenía las variaciones de tiempo. El primer delta t es de 20 segundos y después hay otro delta t, otra variación de tiempo, que es de 10 segundos, pero con respecto al 20 que ya habían pasado, ¿sí? Por eso llega hasta 30 el tiempo ahí. Bueno, ¿y qué nos falta? Nos falta el espacio. ¿Qué espacio se recorrió? Y acá va a pasar algo similar. Yo tengo que poner el tiempo, que para el primer tramo era 20 segundos, y para el segundo tramo eran 10 segundos más, o sea que llegaba hasta los 30 segundos. ¿Y qué espacio habíamos recorrido? El primer tramo habíamos recorrido, nos decía 200 metros, y en el segundo nosotros lo calculamos y nos dio 150. En total, ¿cuánto había recorrido? 350, ¿sí? Entonces, esto parte de acá y llega hasta 350. ¿Cómo lo marco eso? Bueno, tengo que hacer alguna escala que me llegue hasta 350. Esto se hace mejor en hoja cuadriculada, obviamente. Pero bueno, tratemos de hacer una escala. Si tengo que llegar hasta 350, supongamos que acá es 100, 200, 300, 400. Entonces, en los primeros 20 segundos había recorrido 200 metros. Y era MRU el primer tramo. O sea que los 20 segundos recorrió 200 metros. ¿Y cómo lo uníamos? En el MRU lo uníamos como una línea recta. En el tiempo 0 estaba en el espacio 0. Y a los 20 segundos recorrió 200 metros. Lo uno de esta forma. Bien recto. Con reglas, sí, habría que hacerlo. Ahora, siguió pasando el tiempo. Pasaron 10 segundos más y recorrió, nos dio un delta de espacio, una variación de espacio de 150 metros. Con respecto a los 200 que ya había recorrido. O sea que yo a estos 200 le sumo 150 más y llegaría hasta acá, que sería 350 metros, ¿sí? 100, 200, 300, acá estaría el 400, 350 hasta acá en la mitad. La variación de espacio es 150 metros, pero empezó a correr desde 200 que ya había recorrido. Entonces, tengo que unir esos 350 con los 30 segundos, que también era un delta t de 10. ¿Cómo uno este punto con este? Lo uno como habíamos visto en el video anterior, los gráficos de MRV, porque esta parte es MRV, lo tengo que unir de forma como una parábola, o sea, como una curva, así, porque era aceleración positiva. A medida, como va acelerando, a medida que pasa el tiempo, cada vez recorren más espacio hasta llegar ahí, ¿sí? Entonces acá vemos los gráficos juntos. Es como los gráficos que habíamos visto cada uno por separado. Acá es como que hacemos los dos en los mismos ejes. Tenemos como, yo tengo que saber cómo son por separado para después poder hacerlos los dos juntos. MRU y MRV. Lo mismo acá. En MRU la velocidad es constante y en MRV aumenta. En MRU no hay aceleración y en MRV sí. Bueno, espero que se haya entendido ese ejercicio. Sigamos por otro.